No fue amor. Ni siquiera fue elección. Me obligaron a casarme con él, un hombre al que apenas había visto 3 veces en mi vida. Pensé que lo peor sería dormir al lado de un extraño. Pero me equivoqué. Lo peor fue entrar a su casa y ver una puerta cerrada que nunca debía abrir. Una habitación prohibida. Una promesa rota. Y un secreto. Uno tan oscuro que todavía me estremezco al recordarlo. No sé si lo que encontré allí fue el principio del fin. O el comienzo de un amor que duele más que el silencio. Pero esta es mi historia. Y si decides quedarte, prometo no esconderte nada. Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás por escuchar podría cambiarte para siempre. Desde pequeña supe lo que era obedecer. Callar cuando dolía. Apretar los dientes mientras la vida decidía por mí. Así que cuando mi padre me miró a los ojos y dijo: «Te vas a casar con Leandro de la Vega». No pregunté por qué. Solo asentí. Aunque por dentro, algo en mí se rompió para siempre. Lo había visto apenas una vez. En una fiesta ajena, entre familias que jugaban con destinos como si fueran fichas. Él estaba allí. Alto. Silencioso. Imponente. Con una mirada tan fría que cortaba el aire a su paso. Decían que era el heredero de un imperio. Pero también de un secreto. Su apellido abría puertas. Pero las cerraduras más profundas eran las de su alma. Me entregaron a él como quien entrega un anillo sin saber su peso. El vestido blanco no era mío. La sonrisa que usé tampoco. Y cuando me tomó del brazo para llevarme al altar, sentí que estaba siendo empujada hacia un abismo. «Cumpliremos con lo pactado», dijo sin mirarme. Su voz era firme. Inquebrantable. Como quien ya ha enterrado cualquier posibilidad de ternura. Después de la ceremonia, viajamos en silencio. La niebla cubría la carretera como un presagio. Y entonces la vi. La casa. Una mansión antigua. De piedra gris, como un castillo donde los cuentos terminan mal. Fría. Vacía. Viva, de un modo que asustaba. «Esta es tu habitación», me dijo. Y luego agregó: «Hay reglas». «¿Qué tipo de reglas?» «Jamás entres al ala norte». «Nunca». No explicó por qué. No hizo falta. La advertencia cayó sobre mí como una sentencia. Con los días, la rutina se volvió un eco. Nos veíamos al desayuno, durante cenas silenciosas, en pasillos demasiado largos. Pero algo en él empezó a temblar. Un roce de sus manos. Una mirada que duraba un segundo más. Esa contradicción entre el deber y el deseo. Pero también estaban las noches. Y las sombras. Escuchaba pasos cuando todos dormían. Puertas que se abrían. Susurros que no tenían voz. Y el viento. Golpeando las ventanas como si quisiera avisarme de algo. Esa madrugada, no pude más. El miedo ya no dolía más que la duda. Me levanté. Caminé descalza hasta el ala prohibida. Y ahí estaba. La puerta. Entreabierta. Oscura. Tentadora. Respiré hondo. Empujé el marco. Y lo que vi ahí dentro. Me heló la sangre. ¿Te atreverías a cruzar una puerta prohibida, incluso sabiendo que detrás puede estar la verdad que romperá tu alma? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres saber lo que vi, suscríbete ahora mismo. Porque esta historia acaba de empezar. El aire en esa habitación era distinto. No solo frío. No solo antiguo. Era como si respirara. Como si guardara secretos que ya no querían quedarse callados. Mis pasos crujían sobre el suelo de madera. Cada rincón parecía congelado en un tiempo que no era el mío. Pero al mismo tiempo, me reclamaba. Una habitación cerrada por años. Y sin embargo, cada objeto estaba en su lugar. Como si alguien lo hubiese dejado todo así. Esperando que yo lo encontrara. Sobre una mesa, un retrato. El marco de madera polvorienta escondía el rostro de una mujer joven. Cabello oscuro. Sonrisa dulce. Ojos llenos de vida. Demasiado parecida a mí. Mis dedos rozaron su imagen como si temiera despertarla. Y al girar el retrato, lo vi. Para siempre. Tuya, Valeria. Ese nombre me atravesó como un susurro maldito. Valeria. ¿Quién fuiste? ¿Y por qué tu tristeza parecía gritar desde esa fotografía? Entonces, lo oí. Un sonido seco. Un cajón que se abría solo. Dentro, una carta. Antigua. Con la tinta desvanecida por los años. Y el dolor. La abrí,
sintiendo que leía algo que no debía. Leandro, no me dejes sola aquí. Dijiste que estaríamos juntos. Pero cada noche soy más invisible. Ya no me ves. Ya no me hablas. Y tengo miedo. Miedo de lo que soy para ti ahora. Miedo de lo que harás cuando descubras la verdad. El papel cayó de mis manos. El corazón me latía en la garganta. ¿Quién había sido Valeria? ¿Una esposa secreta? ¿Una amante escondida? ¿O una sombra, que todavía vivía en esta casa? Y entonces, lo sentí. Pasos. Una presencia. Una tensión helada que me envolvió de golpe. Me giré. Leandro estaba ahí. En la puerta. Impasible. Pálido como la luna. Y sus ojos. Oscuros como una tormenta a punto de estallar. Te dije que no entraras aquí, dijo, con la voz hecha trizas. No respondí. Porque no había una razón lógica. Solo un presentimiento. Una necesidad desesperada de entender quién era él. ¿Y quién había sido ella? ¿Quién era esa mujer? Susurré. Leandro cerró la puerta tras de sí. El sonido fue seco. Final. Esa historia no te pertenece. Aún no. Se acercó. Lento. Cada paso, una promesa y una amenaza. Sus ojos se clavaron en los míos. Como si buscaran algo que él mismo había perdido. ¿Por qué lo hiciste? Murmuró. Porque siento que me casé con un fantasma. Por un segundo, sus labios temblaron. Y entonces hizo lo impensado. Extendió la mano y rozó mi mejilla. Con una ternura que rompió algo en mí. No vuelvas a entrar aquí, susurró. Prométemelo. Asentí. Pero sabía que ya era tarde. Esa puerta no solo me mostró un secreto. Me abrió una herida. Y lo peor. Es que no sabía si quería que sanara. ¿Crees que se puede amar a alguien, aunque su corazón aún pertenezca a otra persona? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Porque lo que viene te va a romper el alma. Desde aquella noche, algo entre Leandro y yo cambió. No lo decía. No lo mostraba. Pero lo sentía. Como si una sombra nos siguiera por cada pasillo de esa casa silenciosa. Él me evitaba. No con la frialdad educada de antes. Sino con el miedo silencioso de quien no quiere mirar un espejo que duele. Y yo también ya no era la misma. Había dejado de ser la esposa obediente. La que callaba por costumbre. Ahora tenía preguntas. Y también, miedo. Miedo de Valeria. Miedo de la tristeza que Leandro escondía en los ojos. Y, lo más terrible, miedo de lo que empezaba a sentir por él. Porque, aunque lo intentaba, aunque buscaba odiarlo, había momentos, breves, quebradizos, en los que él bajaba la guardia. Y entonces, yo lo veía. Como aquella tarde. Lo encontré en el invernadero. De pie frente a una flor marchita. Pensé que no me había visto. Pero habló, sin girarse. Era su favorita. Decía que las gardenias huelen a despedida. Mi piel se erizó. Su voz no era la del hombre que me llevó al altar. Era la de un hombre quebrado por dentro. ¿Te refieres a Valeria? Me atreví a preguntar. Silencio. Inmenso. Tenso. No hables de lo que no sabes, respondió, por fin. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Estaba por marcharme. Pero entonces lo vi cerrar los ojos. Como si peleara contra sí mismo. No fue culpa mía, murmuró. Yo la amaba. Pero hay amores, que se vuelven prisión. No entendí del todo sus palabras. Pero una parte de mí se rompió con las suyas. Ese día no discutimos. No fingimos. Solo existimos. Dos almas rotas. Bajo el mismo techo y dentro de una historia sin final. Aquella noche no pude dormir. La carta. El retrato. Las gardenias. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Una esposa olvidada? ¿Una amante maldita? ¿Una sombra, atrapada entre estas paredes? Me levanté. El eco de mis pasos se mezclaba con el rumor antiguo de la casa. Y entonces la vi. Al final del pasillo. Una silueta. Vestido blanco. Cabello oscuro. Inmóvil. Como un recuerdo que no quiere irse. ¿Valeria? Susurré. Parpadeé. Y desapareció. Corrí hasta el final. Nada. Solo una ventana abierta. Dejando entrar el aliento helado de la madrugada. ¿Imaginación? ¿O algo más, que aún no quería mostrarse? Volví temblando a mi habitación.
Y al cerrar la puerta, lo vi. Un sobre. Colocado con cuidado sobre mi cama. Sin remitente. Sin explicación. Temblando, lo abrí. Dentro, una sola frase. Él no es quien dice ser. ¿Te quedarías con alguien, si supieras que esconde una verdad capaz de destruirte? Cuéntamelo en los comentarios. Y suscríbete, porque lo que está por revelarse no es solo un secreto. Es una amenaza. El sobre seguía entre mis manos. Cuando escuché el crujido de la puerta. Leandro. Lo supe por su forma de caminar. Firme, segura. Como si nada pudiera tocarlo. Aunque sus ojos dijeran otra cosa. Me encontró sentada en la cama. La carta abierta. El alma desordenada. Su mirada bajó al papel. Y se endureció. ¿Quién te dio eso? Preguntó, tenso. Estaba aquí cuando volví. ¿Quién me lo dejó? ¿Valeria? Su mandíbula se tensó. Dio un paso hacia mí. No vuelvas a decir ese nombre. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ella hizo? No respondió. Solo me miró. Y en ese instante, lo vi de verdad. No al hombre impenetrable. Ni al esposo indiferente. Sino al ser humano roto. Atrapado entre el pasado y el deber. Ya no había rabia en sus ojos. Había algo peor. Miedo. Culpa. Ella se fue, murmuró con voz rasgada. Y no volvió. Pero, no está muerta. Mis labios se entreabrieron. Entonces, ¿por qué esconde su retrato? ¿Por qué todos fingen que no existió? Leandro se sentó al borde de la cama. Cerca. Demasiado cerca. El calor de su cuerpo. Me alcanzó como un incendio mudo. Y por un segundo. Me sentí viva. Viva de verdad. Porque cuando alguien te rompe por dentro. No muere, dijo, sin apartar los ojos de mí. Vive en ti. En cada rincón. En cada silencio. Sus palabras fueron un puñal suave. Lentas. Dolorosas. Bellas. No supe qué decir. No sabía si debía consolarlo. O protegerme de él. ¿Y yo? Susurré. ¿Qué soy para ti? Él giró el rostro. Nuestros ojos se encontraron. Y entonces lo vi. El deseo. No un deseo vulgar. No era hambre de cuerpo. Era soledad. Necesidad. Una sed antigua, por ser visto, por ser tocado sin ser juzgado. Su mano subió hasta mi rostro. Rozó mi mejilla con una ternura que me desarmó. Tú. Eres la herida que no sabía que aún podía doler. Mi pecho se contrayó. Como si cada palabra abriera algo en mí. Algo que ni siquiera sabía que existía. Estábamos tan cerca. Tan peligrosamente cerca. Un segundo más. Y nuestros labios se encontrarían. Pero no lo hizo. Se alejó. Frío como quien necesita distancia para no arder. No te acerques más a ese pasado. Él te arrastrará. Tal vez. Pero tú me arrastras más, murmuré. Se detuvo. Su espalda, tensa. Y sin mirarme, dijo. Si quieres quedarte, tendrás que aprender a amar mis sombras. Porque ya no me queda luz. Y se fue. Dejándome con la piel ardiendo. Y el corazón. Temblando. ¿Podrías enamorarte de alguien que aún lleva cicatrices de otro amor? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte ahora. Porque lo que sigue te hará sangrar por dentro. Pasaron 2 días. Y cada segundo dentro de esa casa pesaba más que el anterior. Leandro y yo seguíamos atrapados. En esa extraña danza de cercanía y distancia. A veces, parecía buscarme con la mirada. Otras, se desvanecía durante horas. Encerrado en su mundo de puertas cerradas. Y silencios que dolían más que las palabras. Yo tampoco era la misma. Desde aquella carta. Desde la noche en que vi su dolor tan de cerca. Algo en mí se abrió. Y otra cosa se rompió. Me preguntaba constantemente. ¿Qué clase de amor puede destruir así a un hombre? ¿Y por qué sentía que, cuanto más quería alejarme de él, más lo necesitaba cerca? La respuesta llegó una tarde gris. El viento azotaba las ventanas. Y la mansión crujía. Como si guardara un secreto. A punto de liberarse. Estaba sola en la biblioteca. Cuando escuché el timbre. No esperaba visitas. Nadie venía a esta casa. La criada atendió. Volvió con una caja pequeña. Envuelta en papel oscuro. Es para el señor de la Vega, dijo. Pero su voz tembló. ¿Quién la trajo?
Nadie. No dejó nombre. La tomé. Ligera. Pero helada. Como si algo en ella supiera lo que traía. No pude resistirme. La abrí. Y entonces, mi respiración se detuvo. Dentro, un vestido. Blanco. Delicado. Antiguo. Y junto a él un pañuelo bordado. Con un nombre. Valeria. No era una prenda cualquiera. Tenía perfume aún. Como si hubiera sido usada recientemente. Y también, una mancha. Apenas visible. ¿Tinta o sangre seca? Fue entonces cuando Leandro apareció en la puerta. Se detuvo al ver lo que sostenía. Su rostro cambió. Y su voz, no era suya. ¿Dónde encontraste eso? Llegó, para ti. Sin nombre. Sin explicación. ¿Lo abriste? Tenía que hacerlo. Leandro, ¿qué significa esto? Se acercó. Tomó el vestido entre sus manos. Lo miró como si viera un fantasma. Y sus ojos se llenaron de algo que jamás había visto en él. Terror. Este vestido es el que llevaba Valeria la última vez que la vi. Un silencio cortante cayó entre nosotros. ¿Creías que estaba muerta? Pregunté. No. Entonces, pensé que se había ido. Que quería desaparecer. ¿Y si alguien la hizo desaparecer? Su mirada se endureció. Como si esas palabras hubieran activado algo. Que intentaba no enfrentar. Esa posibilidad es la que me mantiene despierto cada noche. Cerró la caja de golpe. Y se volvió hacia mí. Más cerca que nunca. Si algo te pasa, no lo soportaría. ¿Por qué te importa tanto lo que me pase? Susurré. Sus ojos buscaron los míos. Y su máscara, por fin cayó. Porque sin quererlo, sin buscarlo, te has vuelto lo único que me mantiene vivo. No supe qué decir. Solo sentí que mis rodillas temblaban. Y que mi corazón ya no me pertenecía del todo. ¿Te quedarías en una casa donde el pasado aún camina entre las sombras, solo por amor? Cuéntamelo abajo. Y suscríbete ahora, porque el próximo capítulo puede cambiarlo todo. Hay despedidas que no suenan como adiós, suenan como promesas rotas bajo la lluvia. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la hacienda, como si el cielo llorara lo que yo aún no me atrevía a gritar. Cada gota marcaba el compás de un dolor que crecía sin permiso. Esa noche, Leandro entró en la habitación. Traía puesta la misma camisa azul del día en que me prometió que intentaríamos ser algo más que dos desconocidos obligados a compartir un apellido. Pero su mirada era otra. Mía, tengo que irme por unos días, dijo, con esa voz grave que siempre usaba cuando temía romperme. No lo miré de inmediato. Sentí que, si lo hacía, se derrumbaría mi mundo. ¿A dónde vas? Logré preguntar, aunque lo que realmente quería saber era por qué no podía llevarme con él. Leandro se frotó la nuca. Caminó hasta la ventana. De espaldas a mí. Como si huir de mi rostro fuera más fácil que enfrentar lo que estaba a punto de hacer. Es algo que necesito resolver, solo. Hay sombras del pasado que no quiero arrastrar contigo. ¿Tú también has amado a alguien que se va sin decir adiós? Cuéntame en los comentarios tu parte de esta historia. Y si esta historia te tocó el alma, suscríbete. Lo que viene, no es solo un regreso. Es una prueba del destino. La noche me arrastró a un insomnio eterno. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Leandro besando a esa mujer se repetía como un puñal clavado en el pecho. No era un sueño, era una verdad que me destrozaba en silencio. Al amanecer, bajé a desayunar con el corazón hecho trizas, fingiendo que todo estaba bien frente a su familia. Me sentía una actriz en un papel que nunca quise interpretar, atrapada en una historia que no elegí. Leandro llegó con su habitual calma fría, esa que quemaba más que cualquier grito. Se sentó frente a mí y, con una mirada que parecía esconder 1000 secretos, preguntó: ¿Dormiste bien? Perfectamente, mentí, tomando un sorbo de café para ocultar el temblor de mis manos. El día transcurrió entre silencios pesados y miradas que decían lo que nadie se atrevía a pronunciar. Pero esa noche, cuando subimos al cuarto, decidí enfrentar la verdad. ¿Quién es ella, Leandro? Mi voz temblaba, pero mis ojos buscaban respuestas. Su rostro cambió. Por primera vez, la máscara se quebró, dejando ver la fragilidad oculta. No tienes derecho a preguntarme eso. No olvides cómo empezó todo esto, dijo con voz áspera, como un eco del pasado.
Sentí que un cuchillo invisible me atravesaba. Este matrimonio no fue una elección, pero mi amor sí había nacido, incluso sin promesas. Tienes razón, susurré. Pero tampoco olvides que tú cruzaste la línea primero. Tú fuiste quien me miró como si fuera más que una obligación. Él no respondió. Bajó la mirada y en ese silencio entendí todo. Para Leandro, yo era un refugio temporal. Pero para mí, él se había convertido en hogar. Y entonces, en esa quietud llena de palabras no dichas, una pregunta se instaló en mi pecho, quemando con intensidad. ¿Te quedarías con alguien que nunca te prometió amor, pero te hizo sentirlo cada día? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber cómo sobrellevas los amores imposibles. Y si esta historia te está tocando, suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde todo cambiará. Hay secretos que duelen más cuando se esconden a plena vista. Las horas pasaban lentas, como si el viento arrastrara cada segundo de mi alma. Desde aquel abrazo silencioso, algo se rompió en mí o quizás despertó. No podía distinguir si era miedo, amor o simplemente el vacío que deja la duda. Leandro comenzó a llegar antes a casa. Sin palabras, dejaba el café sobre la mesa y me cubría con una manta cuando me encontraba dormida en el sofá. Pequeños gestos que gritaban en medio del silencio, como si intentara decir algo sin palabras. Una tarde, mientras doblaba su chaqueta para llevarla a la tintorería, mi mano tropezó con algo que me heló la sangre. Un anillo. No era suyo. No era mío. Era de mujer. Oro blanco, con una piedra opaca en forma de lágrima. En su interior, una inscripción que no me atreví a leer. Lo sostuve como si tuviera fuego, la prueba silenciosa de una traición que temía confirmar. ¿Estás bien? Su voz me sorprendió a mis espaldas. Me giré despacio. El anillo brillaba en mi mano. Sus ojos, no tenían culpa, pero tampoco inocencia. ¿De quién es esto, Leandro? No respondió. Se acercó, tomó el anillo con delicadeza y lo cerró en su puño. Algunas heridas no se curan, solo se esconden, dijo, con voz cargada de un dolor que no me quiso mostrar. Y este anillo, es una de ellas. Quise preguntar más, exigir explicaciones, hasta llorar. Pero él solo me dio la espalda y se encerró en el estudio. Escuché cómo cerraba la puerta con llave, como si también hubiera cerrado mi corazón. Esa noche dormí con la duda abrazada al pecho. Por primera vez, soñé con una mujer que no conocía, pero que parecía haber amado a mi marido mucho antes que yo. Y mientras miraba la luna a través de la ventana, una palabra cruzó mi mente sin razón aparente. Dito. Un eco lejano, un susurro en un idioma que mi alma parecía entender, pero mi razón no. ¿Y tú? ¿Qué crees que significa ese anillo? ¿Fue amor o culpa? Si captaste el verdadero sentido de la palabra Dito, déjala en los comentarios. Solo los que siguen cada detalle sabrán de dónde viene. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete para descubrir todos sus secretos. El sonido suave de la lluvia fina acariciando las hojas del jardín era el único susurro que rompía el silencio tenso entre nosotros. Desde la distancia, lo observaba con el corazón latiendo como un tambor, temiendo que pudiera escuchar el estruendo que sentía por dentro. Leandro estaba de espaldas, bajo la pérgola cubierta de glicinas, las manos hundidas en los bolsillos, cargando el peso invisible de un mundo que solo él parecía ver. Quise llamarlo, pero una sombra de miedo me congeló. Miedo a descubrir la verdad oculta tras esa tristeza nueva en su mirada. Miedo a que lo nuestro, esa frágil esperanza, no tuviera lugar en su historia. ¿Estás bien? Me atreví a preguntar con voz quebrada, casi un suspiro. Al principio, no respondió. Pero lentamente giró la cabeza y me miró por encima del hombro. Sus ojos, no eran los mismos. Había en ellos una grieta profunda, una herida que no sabía cómo sanar. Tú no sabes todo de mí, Mía, susurró, con voz cargada de secretos. ¿Y tú sí sabes todo de mí? Respondí suavemente, dando un paso hacia él. Estábamos a centímetros, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. No nos tocamos. Porque a veces la distancia no se mide en metros, sino en verdades que callamos. ¿Confías en mí, Mía? Preguntó, quebrando el silencio. ¿Tú confías en ti mismo? Respondí, mirando sus ojos, buscando respuestas. No hubo palabras. Solo el silencio que gritaba lo que ninguno se atrevía a decir. En ese instante, su perfume, un aroma entre madera y lluvia,
me envolvió. Su mano tembló ligeramente al rozar la mía y se retiró con suavidad. Fue un toque breve, pero suficiente para desatar un huracán dentro de mí. Comprendí que lo que nos unía era más frágil que el cristal, pero también que ese cristal podía reflejar lo más profundo de dos almas. Porque a veces, el amor no se grita. Se construye en silencios. En pausas. En miradas que duelen pero no se apartan. Y así, sin promesas ni explicaciones, me quedé a su lado. Porque quedarse, a veces, es el más profundo te creo que se puede ofrecer. ¿Desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Quiero leer tu respuesta en los comentarios. Tu voz es parte de esta historia que estamos creando juntos. Si este viaje te atrapa, suscríbete para no perder lo que aún falta por descubrir. El viento colaba su frío por la ventana abierta, mezclándose con el silencio pesado de la casa. Leandro salió esa mañana con una mirada que no era ni enfado ni indiferencia. Era culpa. Esa culpa que pesa tanto que ralentiza hasta los pasos más decididos. Decidí no provocar tormentas. Lo dejé ir, con el corazón encogido y la mente en mil pedazos. Horas después, la vibración insistente del celular rompió el silencio. Estaba olvidado sobre la mesa del comedor, y aunque intenté ignorar la luz que se encendía repetidamente, un nombre apareció una y otra vez en la pantalla. Claudia. Sentí un frío que me atravesó el pecho. ¿Quién era ella? ¿Por qué la insistencia en esos mensajes? No era una mujer celosa, pero mi intuición gritaba con fuerza. Mi mano tembló al desbloquear el teléfono, y las palabras me dejaron sin aire. Te extraño. ¿Volverás a casa esta noche? No quiero seguir compartiéndote. Mi mundo comenzó a desmoronarse en silencio. ¿Quién era Claudia? ¿Otra esposa? ¿Una amante? ¿O alguien que sabía más sobre Leandro que yo? Me quedé paralizada, con la pantalla iluminando mi cara, perdida entre preguntas que no tenían respuesta. No sé cuánto tiempo pasó, pero el sonido de la puerta abriéndose me sacó de mi trance. Leandro entró y, al verme con el teléfono en la mano, no vi culpa en sus ojos. Vi miedo. Miedo a que ya supiera todo. Y en ese instante supe que lo que estaba por descubrir no solo rompería nuestro matrimonio, sino también mi vida entera. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete para no perder lo que viene, porque lo que viene, cambiará todo. El viento azotaba las ventanas, y la lluvia golpeaba con furia, como si la tormenta reflejara el caos que sentía dentro. Desde aquella noche, la imagen de los mensajes en su teléfono no me dejaba en paz. Cada palabra era como una daga invisible, perforando mi confianza y sembrando dudas que no sabía cómo arrancar. Leandro notó mi distancia, mi silencio profundo. Pero no me preguntó, solo se hundió aún más en su propio abismo, como si el peso del pasado lo arrastrara. Una tarde, cuando la tormenta rugía fuera y la casa parecía un refugio frágil, decidí que ya no podía seguir así. Leandro, empecé, con la voz quebrada y un nudo en la garganta, necesito saber la verdad. Él me miró por largo tiempo, sus ojos cansados reflejaban una eternidad de secretos. No es lo que imaginas, dijo finalmente, con voz baja. Pero sé que mereces saberlo todo. Me contó entonces de Claudia, una mujer del pasado con quien vivió un amor intenso y una promesa rota. No era su esposa, pero esa herida seguía abierta y latente. Nunca quise que esto te lastimara, susurró. Pero tampoco podía dejar que el pasado nos destruyera. Sentí un torbellino de ira y compasión, dolor y esperanza al mismo tiempo. Porque a pesar de todo, quería creer en él. Quería creer en nosotros. Y cuando pensé que todo estaba perdido, le tomé la mano, un gesto pequeño pero cargado de significado. Vamos a intentarlo, le dije. Pero sin secretos. Sin mentiras. Su mirada se iluminó con una chispa de alivio, y algo más. Tal vez era amor. Tal vez era miedo a perder lo poco que quedaba. Esa noche dormimos juntos. No fue perfecto, ni sencillo, pero fue real. Porque a veces el amor verdadero comienza cuando dejamos caer las máscaras y nos mostramos tal como somos, con heridas, con dudas, pero dispuestos a sanar. ¿Crees que el amor puede sobrevivir a los secretos del pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te atrapa, suscríbete para no perder el próximo capítulo. Esta historia apenas comienza y lo mejor está por venir.
La lluvia fina golpeaba la ventana con un ritmo suave, como un susurro que acompañaba el latido acelerado de mi corazón. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se colaba desde el pasillo. Leandro entró con pasos silenciosos, el mismo cuarto donde tantas noches habíamos dormido juntos, separados por muros invisibles de palabras no dichas. Me senté al borde de la cama, sosteniendo un pañuelo que aún guardaba su aroma, un perfume que era un eco de lo que fuimos. Mía, susurró, su voz temblaba como si pronunciar mi nombre fuera un acto de valentía. No levanté la mirada. Mis hombros delataban el temblor de mi alma. ¿Me amas, Leandro? Pregunté en un suspiro, casi una plegaria quebrada. ¿A pesar de todo? Él se acercó despacio, como quien camina hacia un abismo del que no sabe si podrá regresar. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos con una mezcla de fuerza y fragilidad. Siempre te he amado, dijo con voz rota, pero a mi manera, con miedo, con orgullo, en silencio. Solo ahora entiendo que el amor verdadero requiere valentía. El pañuelo se deslizó de mis manos al suelo, como si soltarlo fuera dejar ir una parte de mí. ¿Y ahora? Mi voz se quebró, las lágrimas comenzaron a deslizarse. ¿Qué hacemos con este amor? Con esta historia torcida que no pude terminar. Leandro apretó mis manos con ternura. Ahora, susurró, bailamos. Aunque sea la última vez. Y allí, en aquella habitación cargada de distancias y silencios, me atrajo hacia él. La música llegaba desde lejos, quizás desde la sala, quizás del corazón. Comenzamos a movernos lentamente, como si estuviéramos solos en un salón vacío, donde solo existíamos nosotros dos. No hubo promesas. No hubo certezas. Solo un instante de paz, frágil y verdadero. ¿Crees en las segundas oportunidades en el amor? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu historia. Si aún no estás suscrita, ahora es el momento perfecto. Porque el último capítulo revelará todo lo que el destino aún guarda para nosotros. Nunca imaginé que el sonido de una puerta cerrándose pudiera resonar tanto dentro de mí. Pero fue lo que ocurrió aquella mañana. Leandro se fue sin mirarme a los ojos, y con él se llevó todos los sueños que alguna vez tejí. La mansión parecía suspendida en el tiempo. Las paredes guardaban silencios, sonrisas mudas, miradas que hablaban por nosotros. Cada rincón me recordaba a él, el aroma del café que tomaba sin hablar, el sofá donde dormía cuando las peleas nos vencían, el piano desafinado que jamás tocó pero que prometió aprender, por mí. El divorcio fue un acto silencioso. Una firma, una mirada fugaz, un cuídate que desgarró más que cualquier grito. No intentó detenerse. Y yo, tampoco pedí que se quedara. Quizás por orgullo. Quizás por miedo a escuchar que nunca me amó como yo lo amaba. O quizá porque, en el fondo, sabíamos que algunas historias de amor nacen en el momento equivocado. Pero el destino es un artista cruel. Días después, al abrir una vieja caja en el armario, encontré un sobre. Era la carta que él escribió el día que me llevó al altar. Nunca la entregó. Estaba allí, sellada, esperando el momento que nunca llegó. Con manos temblorosas, la abrí. Mía, si estás leyendo esto, quizás fallé en mostrártelo. Pero desde el día que acepté este matrimonio, mi mayor miedo fue enamorarme de ti. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Me enamoré en el silencio de tus miradas, en tus lágrimas ocultas, en tu valentía. Solo que no supe amarte como merecías. Perdóname. Tú para siempre. Leandro. Mis ojos se perdieron entre las líneas. Ese amor existió. Estaba escondido en las entrelíneas de nuestro caos. Y tal vez aún lo esté, esperando otra oportunidad, o solo deseando ser recordado. Los días comenzaron a parecerse entre sí. Las horas pasaban lentas en la vieja casa Ferrucci, donde los pasos ya no resonaban a dos voces, donde los silencios se estiraban como hilos invisibles de una despedida que nunca fue dicha en voz alta. Leandro se había ido. Sin cartas. Sin una última palabra. Sin una despedida formal. Solo un espacio vacío en el armario y un portazo silencioso al alma de Mía. Pasaron meses. Y en ese tiempo, Mía no pintó ni un solo cuadro. El estudio permaneció cerrado, como si el color se hubiera fugado junto con él. Aquello que antes ardía en sus dedos ahora se transformaba en ceniza. El amor, el dolor, el deseo contenido, todo lo que antes vertía en un lienzo, quedó atrapado dentro de ella,
como un grito silenciado. Hasta que, una noche de lluvia, de esas que parecen traer fantasmas del pasado, Mia decidió limpiar la biblioteca. Fue allí, entre libros polvorientos y recuerdos desordenados, que encontró la carta. Con manos temblorosas, Mia desdobló el papel. No supe cómo quedarme, pero tampoco supe cómo decirte adiós. La carta era suya. De Leandro. Escrita a puño y letra. Y en cada palabra, se sentía el peso de todo lo que él jamás se atrevió a confesar en voz alta. Te amé, Mia, pero amarte me dolía. Porque no sabía cómo hacerlo bien. Porque creí que amar era poseer, no comprender. Y cuando quise aprender, ya era demasiado tarde para nosotros. No hubo otra mujer. No hubo otro camino. Solo hubo miedo. Miedo a fallarte, miedo a verme en tus ojos y no estar a la altura. Perdón por cada silencio. Perdón por cada vez que te vi llorar y no supe abrazarte. Perdón por marcharme sin pelear por ti. Mia lloró en silencio. Lágrimas nuevas, distintas. No eran de rabia, ni siquiera de nostalgia. Eran lágrimas de comprensión. Leandro no fue el villano de su historia. Fue solo un hombre roto, intentando amar con manos heridas. Ella leyó y releyó cada palabra como quien acaricia una cicatriz antigua. Y en ese instante, algo renació dentro de ella. No fue amor, ni fue añoranza, fue paz. No hubo reconciliación. No hubo final feliz. Pero hubo entendimiento. Y eso, a veces, es lo más cercano que podemos estar del amor verdadero. Desde entonces, Mia no volvió a pintar un solo cuadro. Pero un día, solo uno, abrió la ventana del estudio, miró al cielo y susurró. Leandro, ahora lo entiendo. La brisa entró suave por la ventana. Y con ella, quizás, solo quizás, el eco de un amor que nunca se dijo en voz alta, pero que vivió entero en el silencio. ¿Tú crees que hay amores que nacen para no ser dichos, solo sentidos? Escribe en los comentarios si alguna vez amaste en silencio. Suscríbete y activa la campanita para más historias que tocan el alma. Tu like mantiene vivo este canal. Gracias por estar aquí.